La ciencia ha aportado muchísimo a la historia de la humanidad, más allá de la tecnología, y me refiero, más allá de acelerar procesos y simplificar procesos. Puso fin a una discusión en donde, bajo el principio filosófico de que cada verdad es igual de cierta y verdadera y legítima como cualquier otra verdad, eso también implicaba de que la conversación sobre lo que es verdadero y cierto nunca tenía un fin. Por ende, en Grecia, antiguamente, las conversaciones filosóficas podían ser eternas. Sin embargo, la ciencia vino a hacer un aporte, cristalizando en el trabajo de Descartes, que viene a ser el primer piso metodológico para proponer un sistema de conocimiento alejado del principio mágico, del principio alquímico y del principio religioso que se venía dando en aquel entonces, pero que sin embargo se sustentó en las bases alquímicas, como Newton, ¿ya? Se sustenta en todo el conocimiento de la magia y de toda la protoquímica que vienen a dar los alquimistas precisamente. Descartes plantea entonces un sistema para filtrar el conocimiento y poder determinar qué es cierto y qué no lo es. Entonces, con la cantidad de errores que se habían cometido en el conocimiento empírico de la realidad, como lo que pasó con Ptolomeo, Descartes plantea que tienen que existir ciertos principios para determinar lo que es verdadero. Uno de ellos es que pase un filtro de la lógica, de la razón, de la coherencia interna con los principios que entendemos como verdaderos, ciertos y evidentes. Por ejemplo, si suelto una piedra, la piedra va a caer. Si acerco mi mano al fuego, el fuego me va a quemar. Si acerco mi mano al fuego sin quemarme, voy a sentir calor y no frío. Principios que son evidentes y de común acuerdo, independiente a la cultura y el tiempo en el cual nosotros podamos existir. Se cristaliza una corriente filosófica que venía desde Aristóteles y mucho antes también. Todo esto ha sido planteado siempre en la historia de nuestra humanidad. Sin embargo, hay ciertas líneas de pensamiento que han sido victoriosas, por así decirlo, en la historia, pero que han sido también incompletas, y por lo mismo este tipo de conocimientos hoy en día comienza a ver la luz por todos lados, porque no se puede ocultar lo evidente, ¿ya? No porque a alguien no le quepa en su mundo, deja de existir. Y eso también es importante porque cuando se plantea el racionalismo y el empirismo como métodos para filtrar lo que es verdadero y lo que no, ya a través del uso de la razón y el uso de los sentidos, estamos negando completamente todo lo que no es captable por el mundo de los sentidos y el mundo de la razón. Quiere decir que inmediatamente el mundo de la intuición queda fuera. Y al quedar fuera el mundo de la intuición, por supuesto queda de lado toda la religión, que además mataba a los científicos y hizo un tremendo daño en aquella época, pero también a los magos que habían recogido, a las brujas también que se les mató, a los magos también que se persiguieron y fueron nómades transhumantes, perseguidos por todos los países de Europa, ya muchísimos, que escribieron muchísimos tratados de magia, que al igual que la Biblioteca de Alejandría, el conocimiento que comienza a aniquilarse en la Inquisición, en aquella época, un poco antes de la Revolución Científica, la primera, se provoca una pérdida tremenda del conocimiento de la magnitud como ocurrió con la Biblioteca de Alejandría, porque los magos precisamente estaban recogiendo el trabajo de los chamanes, pero además estaban no solamente viviendo con la magia, con los elementos me refiero, con el dominio del viento como fuerza de la naturaleza, del rayo, del fuego, la comunicación con el fuego, con los sonidos de la naturaleza, el agua, la tierra, el vacío, el éter. No solamente ellos comprendían el lenguaje inconsciente de cada uno de estos elementos,
a través del movimiento de su cuerpo, de su respiración, de la mente, de la emoción y del cuerpo. No solamente ellos estaban entendiendo y viviendo esa magia, sino que además la estaban logrando sintetizar, simplificar, bajar al dominio del lenguaje humano, un conocimiento que no proviene de un lenguaje humano, ¿ya? Sino que se traduce a un lenguaje humano. Y bueno, desde ahí precisamente se empiezan a originar los principios de la transformación de la materia, de los metales, del azufre en oro, de nuestra oscuridad en luz. De ahí vienen todos estos principios que hoy en día son tan comunes en el misticismo, en el esoterismo, en el hermetismo, ¿ya? Magos que se nutrieron de la tabla esmeralda, de más de 10.000 volúmenes que había escrito Hermes y que muchos de ellos fueron quemados en Alejandría y algunos rescatados en Europa, y los magos lograron tomar eso. Estos magos posteriormente se transformaron en alquimistas que fueron los primeros químicos, los primeros científicos, en donde la transformación que vivían del espíritu, ya no solamente la vivían del espíritu, sino que además comenzaron a aplicarlo en la transformación de la materia. Vienen los primeros botánicos, nace la botánica, nace la astronomía como principio a través de la astrología, de la maduración de la astrología en Europa, producto de la evolución astrológica del mundo árabe, de los chinos. En Europa se forma una cuna de conocimiento en torno a esto. Aparecen los Rosacruces, que son los alquimistas que comienzan a decir que no hay nada de malo en utilizar el conocimiento de la transformación del espíritu para crear oro, materialmente hablando, con fines que ellos consideraban buenos. Hay una división interna de la alquimia ahí. Y así, hasta que aparece este personaje de Descartes y dice, a ver, aquí necesitamos un orden, una estructura, una sistematización, y propongo, dice él, que lo que no cabe en la mente y en los sentidos simplemente no existe, porque estamos perdiendo tiempo aquí, se está muriendo la gente, están matando a los magos dicen que hacen cosas, la gente se saben historias de lo que hacen, escriben cosas coherentes pero no se entienden del todo, y resulta que cuando lo van a mostrar en público, esas magias no ocurren como tal. Descartes ignoraba algo muy importante, ignoraba que el campo de conciencia, de energía vital del mago, al estar en cercanía de otros campos de conciencia que no creen en lo que el mago está haciendo, simplemente anulan la eficiencia del campo de energía del mago. No se provoca una resonancia. Levantar el fuego, movilizar el viento, lectura telepática, transmisión de pensamiento, visualización compartida del mundo astral y modificación en conjunto con ello, la lectura de la naturaleza, la información inconsciente, haciéndola consciente y transformándola en el presente a la vez. Si hay otro campo de energía, otra conciencia que está jugando en contra de eso, es simplemente comprender que cuando el agua se está queriendo hervir, alguien llegue y apague el fuego, ¿ya? Es literalmente en el caso con el fuego, al ser el mundo de la intuición. Eso pasa y pasó, e incluso Giordano Bruno, todo esto que te estoy comentando, lo puedes investigar por ti mismo, por ti misma, y también sobre todo experimentar. Porque lo mágico de todo esto, lo hermoso de todo esto, es que esto no es teoría precisamente, es real, pero real, no una realidad parcelada. Es una realidad que tú puedes interpretar desde muchos diferentes puntos de vista, es una realidad que tú puedes definir de diferentes maneras, o abordar desde diferentes caminos, pero sin embargo el principio subyacente de todo esto es exactamente el mismo. Hay un principio de anulación de energía, de ondas, que entran en fase o
que entran en fase de resonancia, que en física se le llama, en la física del sonido se le llama fase constructiva, ¿ya? Y similar a la onda del pensamiento de la emoción. Cuando están en fase, crece la onda, se suman, y cuando están en desfase, las ondas se anulan. Por ende, cuando me refiero a que el mago no podía demostrar las capacidades con más gente, era porque estaba el público completamente lleno de personas escépticas, apagando el fuego. Lo que no quiere decir que la magia como tal, el poder del campo de energía a conciencia, manejado a voluntad, en otros niveles de conciencia que no forman parte del mundo de lo que consideramos que tiene un sentido lógico y que no forma parte del mundo de los sentidos de la percepción física, es cierto, es real, pero al igual que para que el agua hierva, tienen que existir y darse ciertas condiciones mínimas para que eso pase.